Hermanos queridos, vamos a meditar juntos la enseñanza del 16 de mayo, fiesta de la ascensión de nuestro Señor a los cielos. Las lecturas para que ustedes estén preparados y puedan entender mejor esta meditación están tomadas la primera del libro de los Hechos, el capítulo 1, versos 1 al 11. La segunda lectura está tomada del libro de los Efesios, escrito por San Pablo, el capítulo 1, versos 15 al 23. Y el Evangelio, claro, tomado de San Marcos esta semana, el capítulo 16, versos 15 al 23. ¿Estamos listos, hermanos? Vamos a orar entonces para comenzar juntos la meditación. Dios Todopoderoso, cuyo bendito Hijo nuestro Señor Jesucristo ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Danos fe por tu misericordia para percibir que, según su promesa, habita con su iglesia en la tierra hasta el final de los tiempos. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, en gloria eterna. Amén. Hermanos, espero que ustedes hayan buscado sus Biblias, hayan hecho un alto en este video para leer las lecturas y así poder sentirlas en el corazón, guardar la enseñanza que viene del cielo y reflejarla a través de nosotros en un testimonio que glorifica a nuestro Señor. ¿Estamos listos? Primera lectura, el libro de los Hechos de los Apóstoles, muy bien llamado por muchos el libro del Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo es el principal protagonista en todos los sucesos que tenemos en el libro de los Hechos, libro, hasta donde sabemos, escrito por San Lucas, uno de los autores de los Evangelios. En esta primera lectura, Hechos, y si uno lee la primera parte, estamos teniendo un recuerdo de lo que Jesús hizo cuando enseñaba y hacía en presencia de sus discípulos, cuando cumplía con su ministerio. Dice él que incluso después de haber dado su vida, después de haber resucitado, se presentó a sus discípulos dándoles instrucciones por medio del Espíritu Santo. Él se les aparecía, les enseñaba, les guiaba y les recordaba el propósito de su presencia en este mundo. Y hay varias cosas que el libro de los Hechos de los Apóstoles nos recuerda de las mismas palabras de Jesús, cuando él, dirigiéndose a sus discípulos, entre otras cosas, les dice: miren, primero, no se alejen de Jerusalén. Segundo, esperen la promesa del Padre. Tercero, les recuerda que serán bautizados por medio del Espíritu Santo. Cuarto, les dice que ellos no saben cuándo y en qué momento, pero lo que sí deben saber es que el Espíritu Santo vendrá sobre ellos, vendrá sobre ustedes, les dice. Y finalmente, para consagrar esta promesa maravillosa, dice Jesús: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos hasta los confines de la tierra. Ese es el pedido de nuestro Señor Jesucristo para sus discípulos. Pero nosotros bien sabemos y bien entendido lo tenemos, que la palabra de Dios es también para nosotros. Debemos recordar que somos discípulos de Jesús, que Él también nos llamó, que Él también nos escogió. Y si tomamos estas palabras de nuestro Señor dirigidas
hace tantos años para los suyos, son palabras que hoy se dirigen a nosotros. Primera exhortación de Jesús: no se alejen de Jerusalén. Es interesante este pedido de nuestro Señor, esta orden de Jesús, porque dice claramente aquí que Jesús les ordenó, y podemos leerlo muy bien y textualmente aquí en el versículo 4. Una vez, dice, mientras comía con ellos, Jesús les ordenó: no se alejen de Jerusalén, no se alejen de Jerusalén. Es como si Jesús quisiera que ellos se quedaran en ese lugar donde Él dio su vida, en ese lugar donde nuestro Señor se ofreció como un sacrificio. Es como si Jesús quisiera que se quedaran cerca de aquel templo, del lugar de adoración de todo su pueblo hacia su Padre, hacia Él. No se alejen. Para nosotros es importante recordar que estar cerca del lugar donde Jesús se entregó en sacrificio por nosotros resulta motivador para nuestra fe, para nuestra cristiandad, para nuestra gratitud, para nuestro amor por Él. No se alejen, no se alejen de su iglesia, no se alejen de ese lugar donde Él se hace presente a través de la Eucaristía, donde Él se hace presente por medio de su palabra. No se alejen de la iglesia. Nosotros debemos permanecer donde el Señor nos ha llamado a estar, para Él y por Él. Y la segunda cosa, esperar la promesa. Cuando nuestro Señor Jesucristo preparó a sus discípulos, diciéndoles que Él tenía que dar su vida, tenía que morir por nosotros y que al tercer día resucitaría y que luego se iría a la casa de su Padre, los discípulos seguramente se entristecieron. Imagínense a ellos haber pasado tantos meses con su Señor, años, estar cerca de Él, escucharlo, sentirlo, verlo, y ahora Jesús les dice que dentro de un tiempo no me verán más. Pero Jesús también les dice a sus discípulos: a ustedes les conviene que yo me vaya para que yo pueda enviar el Consolador, el Espíritu. Hoy en el Evangelio y también en esta lectura estamos recordando las palabras de Jesús cuando reitera su promesa. Esperen, dice Jesús, ustedes serán bautizados por el Espíritu Santo. Esperen el Espíritu Santo. Esperen el cumplimiento de esa promesa. Nosotros también estamos llamados a esa espera, pero es una espera de cada día, de cada momento. Es una espera constante, guiada por nuestra fe, de recibir el Espíritu Santo cada mañana. Qué bueno es al despertar que nuestras primeras palabras, nuestros primeros pensamientos y nuestros primeros sentimientos sean para clamar esa promesa de Jesús. Señor, manda tu Espíritu Santo para que Él me guíe. Manda tu Espíritu Santo para que Él me santifique. Manda tu Espíritu Santo para que Él me acompañe. Manda tu Espíritu Santo sobre mí como lo enviaste a tus discípulos. Esperen la promesa. Es como si Jesús con estas palabras les estuviera diciendo a sus discípulos: tengan fe en la promesa, se va a cumplir. Y luego Jesús les dice: ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Bautizados es como si fueran a ser lavados, ungidos por el Espíritu Santo. Y es claro que ellos recibieron ese Espíritu y que ese Espíritu les dio ese poder para vencer, ese poder para ser humildes, ese poder para hacerse siervos, ese poder que los hizo ir por el mundo predicando y anunciando las buenas nuevas de Cristo, todo lo que aprendieron de su Señor.
ese Espíritu Santo, ese mismo Espíritu Santo que estuvo sobre Jesús, que estuvo en los apóstoles, ese mismo Espíritu Santo debe venir a nosotros, hermanos, y darnos ese poder para ser también los mensajeros de las buenas nuevas de nuestro Señor. Para que donde quiera que estemos y con quien quiera que estemos, evidenciemos que somos cristianos. Que nuestros hijos vean en nuestras acciones la bondad que viene del cielo. Que nuestros esposos, que nuestras esposas vean en nosotros una cristiandad que nos hace mejores personas. Que nuestros amigos, que nuestros compañeros de trabajo sientan en nosotros la presencia del Espíritu Santo. Hagámoslos con humildad, hagámoslos con sencillez. Recibamos ese poder que viene de lo alto, que nos hace verdaderos discípulos de Jesús. Ahora, dice que mientras Jesús les estaba hablando a ellos, cuando terminó de decirles estas cosas, los discípulos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras Jesús era llevado hasta las alturas, oculto entre las nubes. Y ellos mirando fijamente hacia donde su Señor se iba, a la presencia del Padre. Pero de pronto unos ángeles se acercaron para decirles: ¿qué hacen ustedes allí mirando al cielo? Fíjense, les voy a leer versículo 11. ¿Qué hacen mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes vendrá otra vez, de la misma manera que ustedes lo vieron irse. Otra promesa maravillosa. La segunda venida de nuestro Señor. Ya vino una vez al mundo. Vino pequeñito, vino nacido en un pesebre, encarnado de María. Pero Jesús vendrá una segunda vez glorioso, poderoso. Vendrá para llevarnos, para estar con Él. Vendrá a juzgar a todos, los vivos y los muertos. Vendrá nuestro Señor rodeado de ángeles. Él va a volver a venir. Y esa es una certeza que por nuestra fe guardamos en el corazón. Hermanos queridos, mientras esperamos la venida de nuestro Señor, seamos esos anunciadores, seamos esos testigos suyos. Hagámonos verdaderos discípulos del Señor, verdaderos cristianos, no solo cristianos de rezos y plegarias, sino de acción, de una devoción llevada a la práctica, al testimonio, a la evidencia de que el Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros. En la segunda lectura, el apóstol San Pablo, estamos en Efesios, el capítulo 1, los versículos 15 en adelante. El apóstol San Pablo intercede por la iglesia de Dios. Intercede para que venga ese Espíritu Santo y nos dé la sabiduría que necesitamos para poder conocer mejor a nuestro Señor, para que nos limpie los ojos del corazón, para que conozcamos la esperanza maravillosa que Dios tiene para nosotros. Fíjense qué maravillosa exhortación de San Pablo. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría. Eso es lo que pide San Pablo, para que los ojos del corazón sean iluminados, para que ese poder, que es una fuerza grandiosa y eficaz, nos haga verdaderos hijos e hijas de Dios. Y el Evangelio, en el Evangelio, el pedido de nuestro Señor: vayan por todo el mundo, anuncien las buenas nuevas a toda criatura. ¿Quiénes son los enviados de este tiempo? Pues eres tú, soy yo. Todos nosotros debemos escuchar la voz de Jesús, que nos habla directamente a cada uno.
Vayan por todo el mundo, vayan donde quiera que estén, anunciando las buenas nuevas a toda criatura. El que crea será salvo. Estas enseñanzas acompañarán a los que creen. Y ustedes en mi nombre harán cosas grandiosas, expulsarán a los demonios, hablarán en lenguas, dicen, aunque tomen cosas malas no les hará daño, pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Todas estas cosas con ese poder maravilloso del Espíritu Santo. Después de hablar con sus discípulos, dice, Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha del Padre. ¡Qué glorioso! ¡Qué buena noticia nos recuerda la ascensión! Jesús sentado a la derecha del Padre y desde allí contemplando el mundo por el cual Él dio su vida. Está a la derecha del Padre para ser un intercesor, para ser un mediador, para interceder por nosotros. Está a la derecha del Padre para que nuestras plegarias sean llevadas a través de Él al Padre Todopoderoso, al Creador. Está a la derecha del Padre y eso nos asegura tener a alguien que intercede por nosotros ante Dios. Porque Él entiende, Él se hizo hombre, Él sufrió por nuestra causa, Él vino a este mundo por nosotros. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes y el Señor los ayudaba en esa obra. Hermanos queridos, es hermoso el Evangelio de San Mateo, el capítulo 28, este mismo pasaje, pero en Mateo. Cuando Jesús envía a sus discípulos, vayan por todo el mundo, enseñen lo que yo les he enseñado y les aseguro que estaré con ustedes siempre. Es bueno saber que cada vez que hablamos de Jesús, que cada vez que lo manifestamos y manifestamos su presencia a través de nosotros, el Señor está a nuestro lado. Nunca si vamos a hablar de Jesús estaremos solos. Nunca si vamos a actuar de parte de Él estaremos solos. Su Espíritu Santo, su presencia divina nos acompaña. Esa es una promesa que vale la pena valorar, que vale la pena recordar. Todo lo que hagamos por Él, Él estará con nosotros, a nuestro lado. Hermanos, recuerden entonces, en esta fiesta de la Ascensión, no solamente recordamos que nuestro Jesús sufrió por nosotros y subió triunfante a los cielos, sino que Él está allí, por encima de todo. Que Él, antes de irse, nos dio el encargo de predicar, de enseñar todo lo que hemos aprendido de Él. Hagámonos buenos siervos del Señor. Dejémonos guiar siempre por el Espíritu Santo maravilloso y disfrutemos de ese gran privilegio de ser discípulos de Jesús. Que Dios nos bendiga, que el Espíritu Santo nos santifique, que Dios Todopoderoso, que Jesucristo nuestro Señor reciban como una ofrenda nuestra buena disposición de ser suyos. Recuerden que cada cosa buena que nosotros hagamos, con eso glorificamos al Padre. Hasta siempre, mis hermanos. Nos vemos la siguiente semana en que estamos celebrando la fiesta de Pentecostés. Que Dios los bendiga mucho, verdaderos discípulos del Señor. Hasta siempre.